Pero Que pues, imagen ahí en la pantalla. Un saludo socialista libertario desde Lima, siguiendo con el ciclo de charlas de Ramón Rusiñol. El día de hoy, lunes 19 de enero, tenemos la presentación de una obra importante del compañero Jaime Llosa Larrabiur, Un socialismo difícil, armonizar procesalmente participación y acumulación en condiciones de escasez. Jaime Llosa es un conocido científico social y es profesor de la desaparecida Facultad de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Agraria La Molina. ¿Se me escucha bien, no, compañeros? Sí, sí, sí. Pero sobre todo es un teórico de la adelante. autogestión y ha sido uno de los principales animadores del Instituto de Estudios e Investigación de Cooperativas y Comunidades, INDEICOC. Aquí me quiero detener un momento porque todos los libertarios o socialistas libertarios que nos reclamamos herederos de una tradición antiautoritaria, debemos conocer que el INDEICOC fue un centro socialista libertario que apareció en la primera mitad de la década del 60 del siglo pasado. En el INDEICOC se discutían temas caros al pensamiento libertario, tan vigentes hoy en día, luego de más de 3 décadas de la debacle del socialismo realmente existente. Eh, el INDEICOC fue un centro de inspiración socialista libertaria que tenía como uno de sus postulados centrales el siguiente: el individuo como objetivo final de la sociedad y no como medio, lo que implica reconocer la calidad igualitaria de todos los hombres y el derecho a su plena libertad, entendida esta como supresión de cualquier forma de dominación económica, social, política, cultural, donde la ayuda y colaboración mutua sean principios morales rectores. En el INDECOP, como ya se dijo, se discutían temas relevantes al pensamiento socialista libertario. Los animadores de este centro socialista libertario fueron Jaime Llosa, Gerardo Cárdenas, Víctor Gutiérrez Saco, entre otros. A mediados de la década del 70, este centro de investigación socialista libertario invitó al economista libertario español, teórico de la autogestión y militante de la CNT, Abraham Guillén, a impartir un ciclo de conferencias en su local en el centro de Lima. Precisamente Jaime Llosa fue el encargado de hacer esta coordinación y de acoger en Lima a Abraham Guillén. Con respecto al libro Un socialismo difícil, se trata de un llamado apremiante a la reflexión y al diálogo directo entre los que nos reclamamos tributarios de una tradición antiautoritaria y libertaria. Llosa propone, sin ambajes, y acá cito, la reunificación de los trabajadores con los medios de producción, así como con el fruto de su trabajo. Esto es, proponemos construir procesalmente la autogestión, el autogobierno, la democracia directa ejercida en comunidades libres de hombres libres. Esto se condice ciertamente con los postulados del INDECOC. ¿Y a dónde Eh, estoy yo para hablar? Le damos pase ya al compañero Jaime Llosa, que nos va a comentar más sobre el ¿Y a libro dónde que se va hablo a yo? presentar. Ah, pero fuerte. Ahí, ¿qué cosa hay ahí? ¿Y yo qué sabía? Adelante, Jaime, sí, te escuchamos acá. ¿Ya me escuchan? ¿A qué Sí, te bueno? Sí, escuchamos. Qué Sí, bueno. Y bueno, yo he mandado un PowerPoint para que vayan pasándolo y me sirva a mí de guía. Entonces ahí hay un por responsable supuesto. que quiere sí, un poco. compañero, entonces voy a compartir su material. Sí, pues tiene que correr el PowerPoint y yo voy Eso dijo. comentando las láminas. Correcto. De acuerdo, compañero, sí, voy a iniciar la presentación de su material, de su PowerPoint. Sí, Espéreme un segundito. sí. Bueno, podemos ir conversando de introducción, porque yo no los conozco a ustedes
y ustedes no me conocen a mí. Ahora iniciamos esta conversación para irnos conociendo. Yo les adelanto que yo soy un socialista libertario convencido, soy un contestatario a tiempo completo. Me ha ganado un poco la vida porque ya tengo 81 años, pero eso me ha dado conocimientos y muchas vivencias que quiero compartir con ustedes y que no sea la última vez. Entonces, al responsable que vaya pasando la primera lámina, esta es la lámina de introducción. Ahí está. Sí, pero hay una cosa que yo, Gonzalo, no sé qué hay una vaina que está jodiendo acá. Ahí está. La nota introductoria la pueden ustedes leer, que yo decidí no hablar directamente de lo que dice el libro, sino pasar a hacer una especie de exploración general, porque no tenía una idea a qué tipo de auditorio me estaba refiriendo. Que si ustedes es un grupo heterogéneo, sin conocimientos, entonces tendría que tratar primero conocimientos básicos en una idea de que puedan ustedes mejor comprender después lo que dice el libro. Entonces, esa introducción era necesaria por eso, y por eso no hice el análisis del libro, sino del entorno general para que permita después entender lo que quiero decir. Pase, por favor, la siguiente lámina. La siguiente lámina. Bueno, esto lo voy a resumirlo muy rápido porque ya nos ha ganado el tiempo. Normalmente la gente habla de desarrollo como si fuera equivalente a... ¿Hay alguien que esté interrumpiendo? No, no puedo. eh, Apague su micro, por favor. Sí, pues el que quiera hablar, que ponga silencio en su lámina. Bueno, repito, la mayoría de la gente confunde crecimiento y desarrollo. Yo normalmente lo distingo porque el crecimiento es el aumento de las magnitudes agregadas de la economía, que se traduce en la renta nacional o en el Producto Bruto Interno generalmente. Son grandes agregados. Si realmente el Producto Bruto Interno significa que no se descuenta para que llegue a ser Producto Neto. No se tiene en cuenta lo que se ha gastado o que lo que se ha perdido en stock o en contaminación por efecto de la producción. Entonces, repito, yo he asumido la definición que hace un economista francés, un humanista, François Perroux, a quien tuve el gusto de conocer, en un libro que se llama La economía del siglo XX, él dice que la noción de desarrollo es la siguiente: cambios estructurales y mentales que hacen apta a una sociedad para crecer sostenidamente mediante una distribución equitativa del producto social y de las oportunidades igualitarias. Entonces, el crecimiento, repito, es aumento de las magnitudes globales. El desarrollo es otra cosa, implica equidad, implica participación en el producto social, o sea, en la riqueza socialmente producida. Bueno, puede seguir, por favor. A propósito, yo estoy acostumbrado, porque he sido profesor muchos años en la Universidad Agraria, y entonces estoy acostumbrado a que me interrumpan para preguntarme si a alguno de ustedes no le queda claro algo. Yo no tengo el problema de que me interrumpen y yo sigo después. Bueno, voy a seguir entonces con la lámina. Yo quiero ver la noción más importante que vamos a trabajar es la acumulación. Entonces, la acumulación se expresa no solo en acumular riqueza, sino también se la expresa en todo lo que tú has logrado producir en base a la riqueza que tienes. Por ejemplo, puertos, aeropuertos, fuentes de energía, hospitales, universidades. Entonces,
Los países que lograron acumular históricamente fueron países que realmente emplearon los siguientes sistemas. En los sabores de la humanidad es el robo y la rapiña. Una tribu invade a otra tribu, le saca lo poco que tiene acumulado, que generalmente como no había mayor actividad productiva, ni siquiera agricultura, lo que podían trasladar de un lado a otro era muy poco. Pero así lo analiza muy bien Marx en los orígenes de la familia, la propiedad y el Estado. Eh, Después hay un análisis muy bueno en un texto de un antropólogo norteamericano, Jader Diamond, en el libro que se llama eh, Semillas, Gérmenes y Acero. Luego, la acumulación, aparte del robo y la rapiña, se hizo en base al trabajo esclavo o no pagado. Pero además, la venta de esclavos también significó un ingreso importante para los países que acumularon, que crecieron. Para eso se crearon empresas como la Compañía de Indias Orientales, que embarcó en la isla de Boré, que queda en Senegal, 6 millones de esclavos para América Latina. Miren las magnitudes que estamos hablando. Entonces, no solamente el trabajo no pagado les permitió acumular las grandes plantaciones de la época de azúcar, en fin, sino también la propia venta de esclavos. Yo he leído en el libro de Thomas Piketty que un esclavo en Estados Unidos llegó a costar hasta $10.000. Entonces imagínense que lo que podía ganar el tráfico de esclavos. Bueno, luego ya cuando se libera y viene la manutención de los esclavos, que muchos de ellos tuvieron que comprar su libertad, los salarios mal pagados o la plusvalía, ¿no? Que muy bien está explicado en un libro eh, de Jack London que se llama El Talón de Hierro. Unos conocen varios libros que son novelas de Jack London, pero este es un libro que analiza históricamente, con estadística, cómo los niños eran mutilados en las fábricas porque trabajaban de sol a sol. Luego fue el sistema colonial. Gran parte de la riqueza de Inglaterra, por ejemplo, no solo porque tuvo esclavos, porque vendió esclavos, traficó con ellos, no les pagaba salarios, sino también tenía un sistema de colonias. Por ejemplo, la colonia de la India. La riqueza producida en la India era trasladada a Inglaterra, o sea, de la colonia a la metrópoli. Y entonces siguió acumulando Inglaterra. Luego más adelante, ya más modernamente, las patentes y royalties. Cuando yo tengo un invento, lo patento o un procedimiento y entonces cobro un royalty, o sea, me tienen que pagar para usar mi invento o mi procedimiento. Entonces, es un uso exclusivo y excluyente de aquellos que tienen dinero para comprar las patentes. Y el conocimiento es acumulativo. El conocimiento humano no es producto de sí mismo, sino es producto de su interacción con la sociedad. Entonces, el conocimiento siendo acumulativo es como una escalera. Es un peldaño, el que descubrió la ley es el que descubrió el fuego, pero después los principios fundamentales de la física o de la hidráulica o de la química. Todos esos fueron conocimientos donde el que sigue lo usa para poder avanzar más. Y entonces no se puede aceptar que existan patentes sobre una cosa que es colectiva, que es un producto de la sociedad en su conjunto. Bueno, los términos de intercambio ya más modernamente. Los términos de intercambio miden cómo intercambia productos un país con otro. Un país que se llama, que ha crecido
repito, no se ha desarrollado, que ha crecido, nos vende, por ejemplo, tractores y nosotros le vendemos acero para fabricar el tractor. Entonces nosotros somos primarios exportadores de productos primarios, de productos no con valor agregado, y los países que han crecido nos venden productos terminados con valor agregado. Esta desigualdad mide los términos de intercambio. Cada vez tenemos que dar más unidades de materia prima para comprar una unidad de materia elaborada. Es un deterioro permanente de los términos de intercambio. Recientemente, con los precios de los minerales y algunos commodities, esta alteración de estos términos de intercambio ha sido algo favorable a los países que estamos sometidos. No somos desarrollados, sino sometidos. Bueno, luego los intereses usureros que cobran las entidades financieras cuando uno pide un crédito. Es una manera de acumular que tienen los que prestan el dinero. La repatriación de utilidades. El que tiene una mina en el Perú repatria las utilidades, no las reinvierte en el Perú, ¿no? Entonces, en general, los países sometidos, como en nuestro país, para pensar en la acumulación se hace muy difícil. Yo la acumulo, muchas veces estamos produciendo alguna riqueza en base a perder stock. Yo acabo de hacer un cálculo de que tenemos cobre al ritmo de extracción que se está haciendo de la mina de cobre y al ritmo de las reservas probadas, en 40 años nos quedamos sin cobre. Entonces, yo recomendaría que quiera analizar los fenómenos de acumulación, leer el libro de Thomas Piketty que se llama Capitalismo en el siglo XXI. ¿Puede seguir, por favor? Hago un resumen, entonces, de la historia de la acumulación que permitió, por ejemplo, la revolución industrial en Inglaterra. Acumuló, y eso significó acumular conocimientos, crear universidades, crear puertos, crear ferrocarriles, crear una serie de infraestructura básica, física y social. La física puede ser una planta de generar energía, o caminos, o puertos, aeropuertos, y la social son hospitales, escuelas, universidades. Entonces, por eso se dio la revolución industrial, porque hubo un nivel de acumulación. Bueno, ahora, Jaime, ¿cómo Jaime, una acumular? pregunta. Jaime, una ¿Sí? pregunta. ¿Cómo no? Diga. Sí, tú has hablado sobre todo de la acumulación originaria, ¿no? ¿Cierto? La acumulación originaria, que es la base de Ah, la... se llama así, acumulación originaria, efectivamente. ya, o sea, sin esta acumulación originaria no hubiera sido posible la revolución industrial y el capitalismo depredador que después Ah, vino. exacto. Mire, Marx hace un análisis justamente del capitalismo. El Tratado de Economía Política, que es la actividad fundamental para mí de Marx, analiza justamente estos fenómenos de acumulación y analiza cómo la acumulación permite el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Es la ciencia aplicada en la tecnología. Eso significó un incremento de lo que Marx llama las fuerzas productivas. Y esas fuerzas productivas van significando mayores niveles de acumulación o de reproducción ampliada de capital, ¿no? Entonces, eh, bueno, ahí nos quedamos, porque si no me tiro otro rollo. Pero Gracias, gracias. creo que he respondido, ¿verdad? Sí, sí, gracias, Jaime, gracias. Porque, Marlete, si se pueden cambiar ya. Otra Ah, no, diapositiva. no estábamos. Hay que entrar a decir en qué condiciones podemos acumular. Hay que retroceder una lámina. ¿Cómo pueden acumular ahora los países subdesarrollados?
qué dificultades nos confrontamos para poder acumular, ¿no? Esto es muy claro que tendríamos que disminuir las dificultades que imperan, concertar voluntades, esfuerzos en torno a un proyecto nacional incluyente. La verdad que la noción de incluyente es la noción del yo conjugado en nosotros. Cuando yo soy más yo, cuando soy más nosotros. Entonces no es una tarea fácil porque indica niveles de conciencia. No solamente es un problema de correlación de fuerzas. Luego aprovechar, en nuestro caso, las enormes ventajas de ser un país rico en cultura. Somos un país pluricultural, rico en zona de vida. Poseemos casi todos los climas existentes en el planeta, como también por ello somos ricos en mega biodiversidad, o sea, una enorme diversidad natural o silvestre como aquella culturalmente producida. Nosotros tenemos una biodiversidad, por ejemplo, cerca de 3.000 variedades de papa, pero esto es un producto cultural, ha sido domesticada la planta por las culturas incas y preincas. Y entonces esta biodiversidad nos permite tener diversidad de productos y diversidad de clima, nos permite tener casi todo el año de todo. Es una ventaja comparativa importantísima que cada vez tenemos que utilizar mejor si tenemos que lograr mayores niveles de ingreso, mayores niveles de crecimiento. Todavía no hablo de desarrollo. Recuperar los valores éticos, el manejo soberano de nuestros recursos, nuestra identidad dañada, la credibilidad y confianza perdidos en nosotros mismos como en las instituciones. Nadie cree en nadie. Cuando nadie cree en el otro, no se une con nadie para hacer algo en común. La desconfianza impide los valores de la cooperación, el hacer acciones conjuntas. Este gobierno en los últimos años ha destruido gran parte de la institucionalidad. O sea, no solamente se ha perdido en confianza entre nosotros, sino también en institucionalidad. O sea, las reglas de juego las han alterado para ganar ellos siempre. Generalmente es así. La correlación de fuerzas hace que los ricos tengan el poder, el capital, y tengan una relación de poder. O sea, hay una relación dialéctica entre poder económico y poder político. Bueno, luego tenemos que dar valor agregado a nuestra producción primaria. Seguimos exportando, por ejemplo, cobre, en vez de y cobre en forma de cátodos o ánodos, pero no en forma de cables o en forma de productos terminados. Entonces, si seguimos siendo primarios exportadores y vamos a tener términos de intercambio desiguales y vamos a tener pérdida de stock. Cada vez los recursos naturales no renovables se agotan, por eso se llaman no renovables. Entonces, estamos en peligro, pero también están siendo agredidos los recursos naturales renovables, como es la tierra, porque hay niveles altísimos de contaminación para las empresas mineras, sobre todo en el inicio de las cuencas hidrográficas. Bueno, nuestro patrimonio mayor que la biodiversidad es considerado como recurso alimenticio, medicinal y también como recurso fitogenético. Entonces somos un país que tenemos grandes posibilidades. Pero repito, todo esto es si tuviéramos un mínimo, primero de ética, de honestidad, de seriedad, ¿no? Y de comprensión de todo lo que somos y, y una proyección de lo que queremos ser, de qué tipo de sociedad queremos construir. Voy a pasar a la siguiente lámina. Entonces, la pregunta es, ¿qué es entonces el desarrollo? Yo le decía que había hecho mía
la fundamentación de François Perroux, que es economista francés, que decía que la noción de desarrollo es cuando se producen cambios mentales. La mentalidad es clave. Cuando uno tiene mentalidad de siervo, uno tiene mentalidad colonizado. Entonces, con eso no se puede cambiar. Uno está domesticado, ¿no? Entonces, cambios mentales y estructurales que hacen apta a una sociedad para crecer en forma sostenible, en justicia y equidad. Este libro está en el libro de la economía del siglo XXI de François Perroux, un ilustre humanista que tuve la suerte de conocer en Francia. Bueno, nuestra propuesta es cómo lograr el desarrollo. Es el resultado de lograr armonizar permanentemente en situaciones de escasez un elevado grado de participación con un también elevado grado de acumulación. Esto se comporta históricamente como antagónico cuando los niveles de acumulación son bajos. Y esta es la gran hipótesis de mi libro. Los países que acumularon tuvieron posibilidades enormes de poder sustentar el crecimiento, dar soporte al crecimiento, porque tenían puertos, aeropuertos, energía para mover las máquinas, bueno, y para aumentar los conocimientos, para crear ciencia y aplicarla esta en la tecnología. Entonces, los países que han crecido han tenido oportunidad de crecer, pero lo han hecho a expensas de la participación. La siguiente cuadro, por favor. Entonces, ¿qué estamos significando con el término participación? ¿En qué dimensiones debe darse la participación? El primer nivel de participación elemental es participar en la toma de decisiones. Entonces, Velasco Alvarado, cuando hablaba de participación, decía, participar es decidir o no es nada. Ese es el querer ejercer el derecho a optar, a distinguir entre esto y esto, y decir, voy por esto, de elegir ponderando con conocimiento de causa entre distintas alternativas posibles y deseables. Es muy importante esto que estoy diciendo, porque en países cuando hay economías escasas, donde no hay nivel de acumulación, cualquier elección es una renunciación. Si yo elijo invertir en tal cosa, he renunciado a invertir en tales otras, porque no hay suficientes recursos para cubrir todas las alternativas. Bueno, la participación es un derecho y es un deber de los seres humanos. Miren, mucha gente tiene miedo de participar, tiene miedo de equivocarse. Hay un libro de Eric Fromm que se llama Miedo a la libertad. Yo se lo recomiendo, porque, por ejemplo, cómo decidir qué tipo de sociedad para nuestros hijos. Queremos una sociedad más igualitaria, queremos una sociedad donde tenga satisfechas las necesidades individuales y colectivas. El ser humano como ser social debe ejercer su derecho a participar en todos los niveles de agregación, tanto espaciales, un nivel de agregación especial es el distrito, la provincia y la región, y funcional es comunidad, barrio, municipio, región y país. También en las unidades de producción de bienes y servicios, a través de la autogestión, del autogobierno. Puede seguir. Participar en la riqueza socialmente producida. En el sistema capitalista, el trabajador recibe una parte de la riqueza que produce y el resto se queda en manos de los propietarios de los medios de producción, que se llama la plusvalía. Entonces, normalmente habría que señalar que en el sistema capitalista los productores solo se apropian de una parte de lo que ellos aportan, de lo que ellos crean.
Bueno, yo creo que un poco más voy a cortar. Entonces, es una cosa muy importante, por favor presten atención. El acto productivo es un acto social. Eso lo decía claramente Marx, porque decía, el empresario que invierte en una fábrica sabe que hay energía porque hay una empresa que produce la energía que ha sido creada con la riqueza socialmente producida. Incluso la demanda, el que produce para abastecer una demanda que existe. Alguien que va a comprar, un mercado solvente, con poder de compra. Entonces, la producción es social, pero la distribución no es social, es privatista. Normalmente los capitalistas, hay un lema que dice eh, privatizar las utilidades y socializar las pérdidas. Generalmente el capitalismo se las ingenia que cuando hay pérdidas las cubren, las pagan todos y cuando hay utilidades se quedan ellos. El último fenómeno mundial de la burbuja que hubo financiera en Estados Unidos determinó que quebraran un montón de entidades bancarias y el Estado pagó la deuda de esos bancos. O sea, con plata de todos salvamos a los bancos. Bueno, eso para que tengan una idea. Puede seguir, por favor. ¿Qué estamos significando con acumulación? La acumulación es cuando se forma nuevo capital en base al proceso ahorro-inversión. La acumulación permite, como dice el texto, soportar los costos para alcanzar el desarrollo. Pero lo fundamental es determinar a dónde se destina la acumulación. ¿Quién decide a dónde van los recursos acumulados? ¿Qué prioridades tenemos para asignar esos recursos? Cuando los niveles de acumulación alcanzados son escasos, la magnitud, la racionalidad en aplicarlos es sustantiva. En el Perú, por ejemplo, tuvimos épocas de niveles de ingreso muy altos con el periodo del guano y el salitre, más modernamente con la harina de aceite de pescado, ahora con el gas y los altos precios de los minerales. Pero siendo primarios exportadores, dependemos de decisiones foráneas de los llamados términos de intercambio, de cuánto nos pagan por cada unidad de materia prima a cambio de una unidad de materia elaborada. ¿Puede pasar? ¿Me escuchan para pasar la lámina? Sí, sí te escuchamos. Eh, eh, Bueno, a ver, el título dice que determina el mayor o menor grado de antagonismo en la dificultad de armonizar un nivel alto de participación con un también elevado grado de acumulación. Yo digo que son excluyentes porque si consumo más, me queda menos para ahorrar. Y normalmente hay un axioma económico que dice, a alto nivel de ingreso existe una alta propensión a ahorrar y una baja propensión a consumir. En cambio, a bajo nivel de ingreso hay una alta propensión a consumir y una baja propensión a ahorrar. La verdad que no tiene, tiene bajo nivel de ingreso, a veces no tiene ni siquiera para subsistir como ser humano. Entonces no puede ahorrar, está consumiendo todo lo que produce. Entonces, la verdad que el grado de desigualdad existente entre los hombres, como los mecanismos que perpetúan esta situación, es un control de oportunidades totales basado en la exclusión. El grado de democratización alcanzado por el tejido social, por la sociedad civil organizada, está totalmente deteriorado en una correlación de fuerzas negativas. Eh, el modelo de estilo de desarrollo adoptado, crecimiento con exclusión, el nivel de conciencia, la noción de yo conjugado en nosotros no existe. Entonces, las dificultades para poder acumular nuestros países son realmente, no digo imposibles,
sino muy difíciles. Y si logramos a un nivel de crecimiento, no estamos logrando niveles de desarrollo. Puede seguir. Acá lo vimos con el término armonizar. Armonizar es compatibilizar, implica necesariamente consensuar, ponerse de acuerdo, administrar no solo los consensos, sino también los disensos, las discrepancias, las diferencias, lo que se presenta como opuesto. Esto es el ejercicio de una verdadera democracia, espero que sea democracia directa, ¿no? En el capitalismo se aplica la coerción. Igualmente, en la lógica del capitalismo de Estado, no solo en el capitalismo como neocapitalismo, sino también en los países mal llamados socialistas que han hecho capitalismo de Estado. No es que exista un antagonismo, sino que el mismo se resuelve mediante la imposición cuando no se ejercía una coacción. ¿Cuál es la razón para tener que armonizar? En sociedades signadas por la escasez, en sociedades que no han acumulado lo suficiente, ¿no? Entonces no se han satisfecho ni siquiera las necesidades individuales. Las necesidades individuales son, por ejemplo, vestirse, la necesidad de comer, son necesidades individuales, pero también hay necesidades colectivas. La necesidad de empleo es una necesidad colectiva. La necesidad de, de eh, la necesidad de tener hospitales para atenderse a la salud es una necesidad colectiva. Entonces, la producción tiene que destinarse a satisfacer necesidades individuales y colectivas. Cuando estas necesidades, las colectivas e individuales, no están ni siquiera satisfechas, la dificultad en acumular se hace más difícil, porque uno tiene que gastar aquello que iba a ir a la inversión en atender estas necesidades individuales insatisfechas, como aquellas necesidades colectivas insatisfechas. Bueno, entonces ve que la dificultad es realmente enorme para poder armonizar. Puede seguir. Para ilustrar mejor la dificultad de armonizar, yo esto lo hice pensando en las cooperativas agrarias de producción que nacieron con la reforma agraria de Velasco. El hombre concreto, en algunas cooperativas azucareras, el primer año tuvieron un excedente, o sea, tuvieron una riqueza socialmente producida muy alta y se consumieron todo. Entonces, el hombre se confronta a sí mismo. El hombre está concreto en este lado del cuadro, donde dice hombre concreto. ¿Qué quiere el hombre concreto? Si satisfacer necesidades individuales, comer mejor, vestirse mejor, que su mujer esté también con necesidades alimenticias, vestido mejor, etcétera. Pero también quiere satisfacer las necesidades presentes, porque las necesidades son en el tiempo, ¿no? Necesidades colectivas y también necesidades futuras. El hombre que está en este lado y que tiene su mujer y sus hijos, también requiere satisfacer necesidades colectivas, repito, requiere empleo, requiere que los hijos tengan colegios para ir a estudiar, requieren hospitales para que su mujer y sus hijos vayan a los hospitales. Y también hay necesidades que el planificador tiene que medir. Si crecemos con una tasa de población de tantos miles de nuevos ciudadanos cada año, ¿cuánto necesitamos tener de más maestros, de más escuelas, de más hospitales, de más posibilidades de empleo? Entonces, si el hombre se consume todo, lo que genera socialmente, estamos negando las posibilidades de satisfacer las necesidades colectivas y las necesidades futuras. Entonces, bueno, ya expliqué qué son estas necesidades y realmente
la concepción socialista nos habla que el fin de la producción es satisfacer las necesidades humanas, ¿no? Y cuando uno habla de producir, es producir bienes y servicios para satisfacer necesidades del ser humano, no crear mercancías. Entonces, el socialismo habla de realizar el valor de uso, usar. El capitalismo no crea valor de uso, sino valor de cambio. El fin de la producción es producir mercancías, es vender. Entonces, el antagonismo es notable. ¿Puedes seguir? Jaime, Sí. disculpa, eh, tienes una pregunta de parte de Lisbeth Quispe. Adelante, compañera. Gracias, gracias, gracias compañero, gracias por la ponencia. Y perdón que te interrumpa porque se me va a ir, si no, y para no perder la relación de lo que nos has estado explicando. Eh, Creo que no sabría cómo explicarlo, pero voy a hablar desde mi realidad y creo que la realidad de muchos hermanos que vivimos acá, de la clase obrera, especialmente. Creo que lo hemos vivido en carne propia, la necesidad, y hemos visto las necesidades de nuestros padres también, que no han tenido el acceso a la educación, por ejemplo, y muchos menos van a tener acceso a la salud de calidad. Entonces, es un sector que siempre ha sido precario, muy precario, y si nosotros trabajamos en un sector asalariado, los trabajadores, pues también vivimos con un sueldo casi mínimo. ¿Y y nosotros en carne propia vivimos todo esto que explicas? Podemos decirlo claramente y sentir esa miseria, pero lamentablemente todo depende de los que nos gobiernan. O sea, ellos tienen que hacer las leyes, ellos tienen que promulgar, ellos tienen que generar, ellos tienen que dividir bien, y todo está en la mano de ellos. Aquí en las comunidades han intentado, por ejemplo, de manera independiente generar economía desde los centros históricos, le hablo del Cusco. El Ministerio de Cultura jamás les ha tomado atención, porque bueno, era un lugar abandonado y ya, entonces la población se organiza, lo arregla, le pone las pistas, hacen faenas, empiezan a generar economía, cuidan entre ellos, ya tienen los ingresos para su comunidad. Viene el Ministerio de Cultura viendo que ya tiene mayor ingreso, llega en el Ministerio de Cultura con un motín de militares, buses de militares, masacra al pueblo, retira a todos y ellos empiezan a recibir todos los ingresos económicos de los turistas nacionales e internacionales y empiezan a administrar ellos. No es la primera vez que han hecho esto, por ejemplo, en Chimulpa o Cartambo, sino también las montañas de los siete colores. Eso antes jamás le ha dado importancia el Ministerio de Cultura, pero cuando vieron que el mismo población con los jóvenes activos empezaron a promocionar los lugares, empezaron a generar su propia economía y pues mejorar también su espacio comunitario de todos ellos, su territorio. Pero así como le cuento, viene el gobierno con sus militares, masacra al pueblo y empiezan ellos a apropiarse de la administración y todo el dinero que se genera en esos espacios ahora se van a Lima. Entonces, ¿cómo podemos, un pueblo no armado, así, no es que esté a favor de las armas, porque no, los únicos que siempre van a derramar sangre, lo hemos vivido en carne propia en la lucha social, los únicos que van a poner la gota de sacrificio, ese es el pueblo. Por más que la policía esté armada, pero ellos también son parte del pueblo y qué pena que no lo reconozcan así. Entonces, como que el pueblo ya decide no luchar o decide como dejar que ellos hagan lo que quieran porque estamos desarmados y sabemos que nos van a matar y mejor ya no hacemos nada y pues nos sometemos a ellos. Y es muy triste porque saber esta realidad, vivirlo en carne propia y no poder hacer nada, y también estamos en contra como ya no queremos ni participar en políticas partidarias porque uno o dos personas podemos tener buenas intenciones, pero el resto son una lacra de delincuentes que solo van a beneficiarse de manera personal. Eso también es otra cosa que duele mucho y ya no confiamos en los partidos también, ni en estos gobiernos que deberían estar gobernando a favor de la mayoría o de todos, pero no lo hacen. Gracias, eso es todo. Bueno, yo lo que creo que usted ha pintado un cuadro desolador, realmente lamentable, pero lo he explicado como es.
estamos realmente no mal, estamos pésimos. Y hemos elegido personas que son delincuentes. Los que gobiernan en el Perú ahora son delincuentes y encima de eso son ignorantes. La mediocridad se ha impuesto y somos todos nosotros, somos los responsables. Nosotros los hemos elegido, ¿no? Y posiblemente esto va a continuar porque han amarrado todo el tinglado electoral, han dado leyes y normas para ganar de nuevo. Entonces, yo no digo que usted está haciendo un cuadro que parece que fuera la cosa tan tremenda que somos enanos frente a una realidad que requiere gigantes. Bueno, tenemos que agigantarnos, tenemos que acumular cada vez más fuerzas, ir de menos a más. Esto es que usted ha explicado, hacer que lo comprendan la mayoría de la gente, difundir, perdón la palabra, por qué estamos jodidos. No es una ley natural que estemos jodidos. No es que hay un Dios perverso que quiere que existan pobres y que existan gente que requieran tutelaje, ¿no? Es el sistema que genera todo esto. Entonces tenemos que cambiar el sistema, pero tenemos que hacer que la gente asuma la conciencia de que esto no es natural, repito, no es un fatalismo que nos lleva a eso. Somos nosotros mismos que no somos capaces de actuar con criterio colectivo, de defender nuestros derechos y cumplir con nuestras obligaciones. No somos ciudadanos. Entonces, es una tarea realmente difícil. Y yo creo que el tiempo corre a nuestro favor porque las necesidades humanas a través de la técnica y la ciencia van a ser cada vez más satisfechas porque ya se han dado cuenta. Piensen ustedes cómo se ha concentrado la riqueza a nivel mundial, de tal forma se ha creado que lo que se llama el mercado solvente, o sea, el que tiene poder de compra, se ha reducido. Entonces, ¿a quién van a vender las fábricas del neoliberalismo si el mercado se ha achicado? Los que tienen poder de compra cada vez son menos. No es una cosa gratuita y eso explica por qué el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que siempre han tratado que se apliquen impuestos indirectos. Cuando tú compras una camisa, el pobre y el rico paga igual, un IGB, un impuesto. Bueno, pero en cambio si fuera impuesto a la renta, la paga más el que tiene más y muy poco se exigía que haya más impuestos a la renta en vez de impuestos indirectos. Ha ido más allá. Ya estas entidades internacionales que siempre han estado al lado del capital, al ver que está en peligro el sistema en su conjunto, que está de caída, el sistema capitalista, están propiciando más impuestos a la renta, o sea, más impuestos a que más gana, y también impuestos al patrimonio, a la riqueza que tienen esas clases sociales. O sea, hay una serie de hechos que explican que el proceso de maduración está llevando necesariamente a producir cambios, ¿no? Entonces, espero que asistamos, ustedes son más jóvenes, van a asistir seguramente a que estos antagonismos cobren cada vez más fuerza y logren cambios sustantivos. Por lo menos es una esperanza. Gracias. Yo le decía que en condiciones de escasez, toda elección es una renunciación. Y generalmente en la vida es así, no solamente en la asignación de recursos. Si yo escogí estudiar agronomía, rechacé a estudiar abogacía o medicina. Teóricamente, si yo elegí una mujer, no es que renunciar a las otras mujeres.
Esto lo digo con un poco de ironía por el machismo que hay en el Perú, pero en general es muy importante asignar bien los recursos cuando son escasos, ¿no? Bueno, el hombre concreto entonces quiere satisfacer las necesidades individuales y ahora, en el presente, y el nivel de presión que se ejerza para obtener más riqueza para satisfacer las necesidades presentes depende del nivel de organización de los trabajadores. Cuando hay un sindicato, el sindicato puede arrancar un poco más de riqueza socialmente producida, o sea, rescatar más plusvalía y negarla a los patrones. Pero normalmente hay corrupción también de los dirigentes. Yo nunca he escuchado un trabajador que haya llegado al Parlamento que diga, yo soy obrero, dice, yo salí de la clase obrera. O sea, como si fuera el infierno, y se desclasa. O sea, el efecto, bueno, no voy a entrar a detalles de ese tipo. Bueno, entonces el patrón de consumo está distorsionado. Las necesidades reales están siendo afectadas por la propaganda y el efecto de demostración. Fíjense, yo recuerdo que en la época de Velasco, el reparto de utilidades en las cooperativas azucareras, hubieron trabajadores que por efecto de demostración, el efecto de demostración lo explican los sociólogos como lo que quiere lo que consume la clase alta, la clase que no tiene tantos ingresos quiere imitarla. Y hubieron trabajadores de ingenios azucareros que con ese excedente recibido compraron relojes digitales que en esa época eran carísimos. Eran relojes que se apretaba un botoncito y se encendía la pantalla y se veía la hora. Incluso hubo casos donde la gente compraba una lustradora para lustrar el piso de su casa, cuando la mayoría de los pisos eran de tierra, no eran de madera, y era para aparentar riqueza. Bueno, entonces el efecto de demostración es muy importante y eso genera eh, distorsión de cómo deben ser satisfechas las necesidades. Este, a nivel extremo, ¿ah? ¿Cuántos jóvenes que egresan de secundaria en el Perú no encuentran empleo? ¿Cuántos jóvenes cuyos padres tenían algo de recursos terminan una universidad de segunda, tercera clase y no encuentran empleo y se frustran? La cantidad de jóvenes sin empleo y de gente frustrada es tan grande que ahí reclutan los que hacen extorsión y los que hacen sicariato. Entonces tienen que crearse entidades de enseñanza de nivel más técnico, carreras más cortas para producir buenos electricistas, buenos mecánicos, bueno, carreras más cortas para que encauzar esa juventud, porque la mayoría cuando no tiene empleo y no tiene nada que hacer, está ociosa y se cumple lo que dice el refrán popular. La sociedad es madre de todos los vientos, de todos la sociedad es madre de todos los males. Entonces, bueno, entonces la proyección de nuestras necesidades futuras nos llevan a plantear tener un proyecto nacional que no existe. No existe porque cada uno tiene una idea de lo que le gustaría que fuera la sociedad peruana y la mayoría ni siquiera se preocupa de tener un proyecto nacional, cuando no tienen ni siquiera un proyecto propio. La gente tiene que justificar su razón de ser, su razón de existir, tiene que tener un motivo para mantener su vocación de servicio, su vocación de querer cambiar las cosas que están mal. Bueno, sigamos para adelante. Bueno, yo le decía que
cuando hablaba de las necesidades de un obrero que tiene que pensar como hombre concreto a su familia y satisfacer las necesidades colectivas. Entonces, si se consume todo individualmente, queda menos para necesidades colectivas. Entonces, son antagónicas, ¿no? Entonces, el, cuando uno es niño, requiere hospitales, requiere parques, requiere jardines, requiere escuelas, requiere maestros, bibliotecas, etcétera. Ya cuando crecen, requieren universidades y luego van a requerir empleo. Entonces, la necesidad de acumular es para permitir que todo eso pueda darse en el tiempo, porque la temporalidad de los momentos que pasa un niño hasta llegar a ser un adulto exige necesidades colectivas y normalmente están estas insatisfechas. Entonces, el acumular para invertir en carreteras, en generación de energía, en puertos, en escuelas, en servicios básicos de agua y desagüe, en fin, en investigación y desarrollo. Entonces, todo eso requiere un nivel de acumulación. Bueno, vamos a seguir. Las dificultades para compatibilizar los antagonismos. Bueno, la primera dificultad históricamente demostrado está en que para compatibilizar estos organismos es más difícil si tenemos un escaso grado de acumulación ya logrado, porque significa que tenemos que consumir más y gastar más en necesidades individuales y necesidades colectivas insatisfechas. Los países que han crecido generalmente tienen satisfechas gran parte de las necesidades individuales como de las necesidades colectivas. Pero el bajo nivel logrado en la satisfacción de las necesidades individuales y colectivas, repito, exige el tener que distraer recursos destinados a producir más puertos, más aeropuertos, más carreteras, más hospitales, en satisfacer estas necesidades. Indudablemente el incipiente grado de cohesión social, de evolución del yo en nosotros, y por la débil institucionalidad que hoy mismo está siendo cada más socavada. Eh, yo tengo un dicho eh, aprendido de la vida, y yo soy más yo cuando soy más nosotros. Cuando yo me conjugo en nosotros, me potencializo. Es recordar la frase de Bakunin que decía, la libertad de los demás prolonga la mía hasta el infinito. Eh, Bueno, yo estoy cansado. Yo no sé si ustedes ya no se han cansado todavía. ¿Cuántas láminas faltarán? Porque, bueno, yo tengo pues 91 años, ¿no? Entonces ya, este, eh, yo creo que podemos hacer una segunda reunión, pues, porque hay experiencia de autogestión que yo quiero compartir con ustedes, no solamente las que he leído, yo buscando la verdad, buscando por lograr mis inquietudes o resolver mis interrogantes, he ido expresamente 2 veces a Yugoslavia a ver la autogestión, he ido 2 veces a Argelia, porque Argelia, cuando le ganó la guerra a Francia para dejar de ser colonia francesa, el dirigente, el gran luchador que fue Ben Bella, en los acuerdos del armisticio que firmó con Francia, planteó, yo voy a hacer autogestión, voy a hacer verdadero socialismo. Y entonces yo fui a Argelia a ver cómo funcionaba. Y les puedo contar después cómo la Unión Soviética de esa época, que yo siempre digo, Rusia, los soviets eran células de autogestión que fueron anuladas tempranamente por los bolcheviques. Entonces, todo eso quisiera compartirlo, pero ya no me da el pellejo. O sea, los años están gravitando y no quisiera seguir hablando,
si me siento cansado, porque no voy a estar con el ánimo de buena comunicación. Entonces, ustedes pueden elegir otra fecha, yo no tengo problema. Yo continúo con esto y con los ejemplos de mi vivencia. Además, ya pues en casi todo monólogo había dos preguntas. Dejemos un espacio para unas tres o cuatro preguntas antes de que ya sea tan cansado que ni siquiera tenga mucha energía para responder. Discúlpeme la franqueza. Por supuesto, Jaime, yo creo que en una segunda fecha podríamos continuar con su exposición. Ha sido realmente eh, muy lúcida y creo que nos ha planteado muchas interrogantes para plantear también eh, cuáles son, digamos, las posibilidades que tenemos, los caminos que podemos optar, ¿no? Entonces abro el micro para el público en general, ¿no? Si tiene algún comentario, alguna pregunta, siempre cuidando con los tiempos, ¿no? Adelante, compañeros y compañeras. Sí, Adelante, compa Jennifer. Listo. Buenas noches a todos. Tomando la palabra a Jaime Llosa, en relación a que, bueno, sí, hagamos una segunda fecha para poder conversar, pero también, ¿no? El hecho de que tenemos que poder llevar estos conocimientos o esta reflexión que también ha hecho Jaime, ¿no? Me encantaría proponer el que podamos comprometernos cada uno de nosotros a compartir esta segunda fecha de este Zoom, el enlace, para que más personas se puedan sumar, se puedan unir, ¿no? Hemos llegado a ser 17 o 18 personas, pero como tenemos este objetivo de llegar a más personas y poder tener este conocimiento para poder proponer nuevas ideas y poder seguir organizándonos y bueno, y no bueno, ir contra este gigante monstruoso panorama que estamos viviendo, ¿no? Entonces, propongo eso, el que podamos llegar a 50 personas o más, ¿no? Pero que cada uno de nosotros que el día de hoy ha asistido pueda rebotar la información, ¿no? La siguiente reunión que tengamos. Sí, eso nada más, Emanuel. Gracias a todos y gracias, Jaime, por la exposición de tu libro. yo encantado de compartir, me ayuda a sentirme más nosotros cuando comparto. Entonces yo les agradezco a ustedes la atención y estoy a la orden para continuar. Déjenme una semana para poder, unos tres, cuatro días para poder descansar un poco y volver a retomar el tema. Este, eh, Ustedes deberían de formar un colectivo. Por ejemplo, hoy día yo estoy trabajando una colección de libros, ya, voy por el tercer tomo que se llama Sembrando Ideas, Cosechando Proyectos. Entonces, normalmente me dedico a analizar cómo el avance de la ciencia y la técnica determina algunos cambios importantes y posibilidades de inversión que podrían interesar a nuestro país. Analizo solamente aquello que son de interés nacional y me encontré que para producir hidrógeno verde, que en el caso del Perú, el año, hace casi 2 años, la Boluarte, la que mandó matar tantos campesinos en Puno y en otros lugares, esa Boluarte habló de que iban a instalar en Arequipa una planta de hidrógeno verde. El hidrógeno verde es una fuente de energía que abarata costos, que no es contaminante, es una maravilla. Y para eso el ejército dijo que donaba un terreno que tenía, ¿no? Entonces yo estuve estudiando eso a la luz de los nuevos conocimientos. En casi 2 años había dos cambios importantes. Para generar energía, para producir hidrógeno, porque hay que hacer el electrólisis, ¿no? Separar el oxígeno y el hidrógeno requiere mucha energía. Entonces iban a hacer un parque de energía solar enorme para producir con muchos paneles solares la energía para producir el hidrógeno.
Bueno, ahora los chinos han inventado un dirigible es lo que era el antes llamaban Zeppelin, que está inflado con gas helio muy liviano, donde hay un generador de energía eólica y lo anclan a una altura de más de 1000 metros. Y a esa altura hay 4 veces más viento para mover la turbina eólica. O sea, abarata la energía en 4 veces más barata y más persistente, porque a nivel del mar cambia muchas veces el viento. Entonces, podríamos ahorrarnos en tener que hacer un parque eólico o, perdón, de energía solar, de paneles solares enorme. Y la segunda cosa, para hacer electrólisis hay que usar agua para separar, repito, el hidrógeno del oxígeno. Y entonces pensaban usar el agua generada por las represas que hay en Arequipa. Entonces, que el agua cada vez es más escasa por el cambio climático. En cambio, las últimas invenciones indican que se puede hacer electrólisis con agua de mar, no con agua dulce. Entonces, yo, por ejemplo, puedo darles a ustedes esa información. Ustedes indagan qué cosas han avanzado desde que hablaron que iban a invertir, no recuerdo el monto, pero eran varios miles de millones, ¿no? De dólares que iban a invertir. Y ustedes pueden transformarse en promotores del cambio real. Pueden proponerse a hacer denuncias y hacer propuestas. Yo puedo ayudarlos en eso también, porque repito, yo soy un contestatario a tiempo completo. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir. Muchas gracias a ti, Jaime. Y como dices, sí, estamos también nosotros muy comprometidos realmente ¿Me desde escucho? charlas Ramón Rusiñol y desde Espacio Horizontal. Nos estamos organizando para poder seguir difundiendo más charlas, más conversatorios y también eventualmente una escuela de formación política, ¿no? Entonces, como tú dices, vamos a seguir en contacto para cualquier otra iniciativa, cualquier otra conversación que podamos tener, Jaime. Muchas gracias. No sé si alguien más quiera eh, dar una pregunta o un comentario para poder ir finalizando la reunión. Estoy a la orden. Bueno, están Bien, ustedes tan cansados como yo. bien, compañeros, como ya es bastante tarde, entonces doy por finalizada la reunión. Muchísimas gracias por asistir a esta nueva sesión del ciclo de charlas y nos vemos pronto, compañeros y compañeras. Un abrazo. Hasta pronto. Gracias nuevamente. Buenas noches. Buenas noches con todos.